El segundo obstáculo que vamos a mirar es el obstáculo histórico. Cuando digo histórico, estoy hablando no solamente sobre los eventos en el tiempo, sino también la situación cultural y geográfica. Les explicaré con más detalle. El primer ejemplo del obstáculo histórico que hace difícil la interpretación bíblica es la distancia de tiempo. No sabemos perfectamente sobre los eventos históricos que rodearon los eventos de la Biblia. Conocer estos sucesos extrabíblicos nos ayuda a ubicar los eventos de la Biblia en la cronología de la historia humana y entender mejor el contexto. Yo les doy un ejemplo personal. Para un latino, no tiene nada de especial ver un partido de fútbol entre Corea del Sur y Japón. Pero para muchos coreanos, un partido contra Japón es un partido muy especial que involucra mucho más fervor y pasión que partidos contra otras naciones. Esto es porque en 1910 Japón invadió y ejecutó una regla colonial muy severa hasta 1945. Hubo muchísimo sufrimiento para los abuelos y bisabuelos de muchos coreanos que están vivos ahora. Desafortunadamente, hasta hoy continúa un rencor entre muchos coreanos contra los japoneses. Esta información histórica ayuda a entender el por qué tantos coreanos están más involucrados emocionalmente cuando hay un partido de fútbol contra Japón. Es lo mismo con la Biblia. Por ejemplo, en el encuentro de Jesús y la mujer samaritana en San Juan 4, el conocimiento de los eventos históricos revela más el por qué Juan dice en Juan 4:9 que los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Un historiador judío llamado Josefo escribió que cerca del final del siglo II a.C., un gobernante y sacerdote judío destruyó el templo de los samaritanos en el monte Gerizim, el mismo templo de adoración de los samaritanos que la mujer menciona en Juan 4:20. Por otro lado, entre los años 6 y 7 a.C., un grupo de samaritanos se infiltró y arrojó huesos humanos dentro del templo de Jerusalén durante la Pascua, interrumpiendo así la celebración. ¿Pueden imaginar tal hostilidad? Sin embargo, a pesar de los sentimientos hostiles, Jesús se acercó a la mujer para ofrecer el agua viva a ella y a los samaritanos que estaban allí donde vivía la mujer. Estos detalles históricos evidencian que Jesús mostró un amor que sobrepasó la animosidad para revelarse a sí mismo y proveer la salvación a los que fueron vistos como enemigos. Otro ejemplo es el libro de Jonás. Es fácil leer la historia de Jonás y pensar que el profeta Jonás huyó de Dios porque era un profeta perezoso. Sin embargo, la reacción de Jonás tiene más sentido si entendemos más sobre la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad importante de los asirios, y los asirios fueron conocidos por su crueldad. Por ejemplo, en sus conquistas fueron conocidos por empalar, desollar, o sea, arrancar la piel, y varios otros actos atroces a sus enemigos derrotados. Por ejemplo, el rey Assur-nasirpal, quien reinó en los años 883 hasta 859 a.C., aproximadamente un siglo antes de los eventos del libro de Jonás, escribió y alardeó que, después de muchas batallas, empaló a sus enemigos en estacas en frente de sus pueblos. El rey Salmaneser III, quien reinó de 858 hasta 824 a.C., escribió acerca de las columnas de cráneos que había levantado en frente del pueblo de sus enemigos. Sargón II, quien reinó entre los años 721 hasta 705 a.C., escribió sobre desollando a un líder enemigo cuando conquistó una rebelión. El rey Asurbanipal, quien reinó de 668 hasta 633 a.C., en su campaña contra Egipto, desolló los oficiales y los habitantes de sus ciudades y cubrió las paredes con las pieles de las víctimas. Esta información da luz a la razón detrás del por qué Jonás quería huir del llamado de Dios. Jonás quería que los asirios de Nínive
una ciudad de sangre, dice Nahum 3:1, experimentaran el juicio merecido y que la ciudad fuera completamente destruida por Dios sin misericordia, porque el pueblo de Israel también sufrió a manos de los asirios. Por encima de todo, Jonás sabía bien cómo era su Dios, un Dios lleno de amor y misericordia, y que en caso de que los habitantes de Nínive se arrepintieran, Dios era alguien para perdonarlos. Jonás no quería darles ese chance porque los asirios eran tan abominablemente odiables. Sin embargo, como ya sabemos, la misericordia de Dios fue exactamente lo que pasó y lo que causó a que Jonás se enfureciera tanto. Jonás dice en capítulo 4, versículos 2 hasta 4. Y oró al Señor y dijo: «Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Y el Señor dijo: «¿Tienes acaso razón para enojarte?». Lo que es tan tremendo observar es que Jonás odiaba a los asirios mucho más de lo que amaba su propia vida. Pero la capacidad de amor y misericordia de Dios hacia aún los más malvados y pecaminosos como los asirios es tan grande que Él ofrece perdón cuando hay arrepentimiento. Esa capacidad, como nosotros ya lo sabemos más claramente, fue hasta el punto donde Dios el Padre sacrificó a su mayor tesoro, su único Hijo Jesucristo, para salvarnos. Nuestro Dios es absolutamente increíble, sin igual en amor, bondad y misericordia. De manera que, como pueden ver, la información histórica es importante para tener un mejor entendimiento del contexto de los eventos y los encuentros de varios personajes en la Biblia. El segundo ejemplo del obstáculo histórico es la cultura. La cultura es un diseño o estilo de vida aprendido y compartido por un grupo de personas. Cada familia, pueblo, departamento y país tiene su propia cultura. Cultura incluye la manera de comportamiento, valores, creencias y visión del mundo, o sea, la cosmovisión. Es lo que dirige la comunicación. Cada libro de las Escrituras fue escrito por uno o más autores distintos, con culturas muy diferentes a la nuestra. Por lo tanto, es esencial conocer la cultura para saber cómo y qué están comunicando. Cuando llegué a Colombia por primera vez, fue muy extraño ver a los colombianos saludándose uno a otro con un beso. En Corea, saludamos inclinando nuestras cabezas. Pues gracias a Dios ya estoy acostumbrado con el beso, pero confieso que era muy extraño al principio. Sin embargo, en Colombia verán como algo extraño que un hombre salude a otro hombre dándole un beso, debido a que eso no es parte de la cultura de un saludo. Ahora bien, en las culturas de la Biblia, la costumbre era saludarse con un beso entre los hombres. Por ejemplo, Isaac le pidió a Jacob un beso cuando Jacob estaba disfrazado como su hermano Esaú para recibir su bendición. Judas Iscariote le dio un beso a Jesús cuando lo traicionó en el monte Getsemaní. Pablo pidió a los corintios que se saludaran uno a otro con un beso santo. Miremos una vez más el ejemplo del encuentro de Jesús y la mujer samaritana en San Juan 4. Cuando leímos sobre este encuentro de Jesús y la mujer samaritana en un pozo, probablemente casi ninguno de nosotros pensó que esto fuera algo escandaloso. Sin embargo, hay 3 cosas sobre la cultura judía en relación con las mujeres, especialmente mujeres samaritanas, que debemos tener en cuenta para entender e interpretar dicho encuentro de una manera más precisa. Primero, la cultura de este tiempo era que los maestros judíos y piadosos nunca hablaban con mujeres en público. No solo eso,
Un encuentro entre un hombre y una mujer en un pozo podía ser percibido como un encuentro íntimo y se sospechaba adulterio si era un encuentro privado entre una mujer casada y otro hombre. Segundo, tampoco era la costumbre para una mujer salir sola a conseguir agua ni salir al mediodía. La cultura era que las mujeres salían en un grupo con otras mujeres para su seguridad y salían al amanecer o al atardecer cuando el sol se hacía menos caliente, debido a que es Medio Oriente y hace mucho calor al mediodía. Pero la mujer samaritana salió al mediodía y además totalmente sola, lo cual muestra que ella probablemente no tenía amigas e hizo todo lo posible para evitar a la gente, porque era socialmente rechazada debido a su vergüenza por su historia adúltera, la cual Jesús le revela en los versículos 17 y 18. Tercero, los judíos guardaban reglas estrictas para prevenir ensuciarse ceremonialmente de acuerdo con lo que estaba escrito en Levítico, y creían que los samaritanos eran inmundos, o sea, impuros ceremonialmente. Algunos piadosos judíos viajaban por un camino más largo alrededor de Samaria, en sus viajes desde Judea hasta Galilea, para evitar encuentros con los samaritanos. Lo que es peor, los judíos piadosos temían aún más las mujeres samaritanas, porque creían que todas comenzaban su menstruación desde su cuna. Esto significaba que las mujeres samaritanas eran siempre inmundas, porque Levítico 15:19 hasta 33 explica que una persona que toca a una mujer en su periodo menstrual es ceremonialmente contaminada. Esto puede ser la sorpresa de la mujer en el versículo 9, cuando Jesús pidió agua para tomar del cántaro de las manos de la mujer, porque ella probablemente sabía, evidente de su pregunta en versículo 9, que los judíos como Jesús la veían como una persona ceremonialmente contaminada y tomar de sus manos sería contaminación. Como pueden ver, esta información cultural entre los judíos y las mujeres, especialmente con las mujeres samaritanas, nos ayuda a entender que Jesús sobrepasó las normas sociales y expectativas para acercarse, hablar y bendecir a esta mujer samaritana. En Jesús no había racismo, etnocentrismo, prejuicio ni enemigos. Al contrario, Jesús elevó la dignidad de la mujer con la petición de tomar de su mano. Además, esto también afirma que Jesús era alguien que santificó a los inmundos que él tocó, como dice Mateo 8:3. Por lo tanto, conocer la cultura es importante para entender el contexto del texto bíblico más precisamente. Sin escalar esta barrera cultural, la tendencia es interpretar la cultura con las lentes de nuestra propia cultura, y eso seguramente nos hará interpretar las escrituras incorrectamente. El tercer obstáculo que hace difícil la interpretación es la geografía. Los eventos de la Biblia ocurrieron en lugares específicos, pero la mayoría de nosotros nunca ha estado ahí. Y esto puede ser una barrera para el entendimiento del contexto. Por ejemplo, si yo digo a un coreano que vive en Corea que estoy trabajando como misionero en un pueblo que se llama Siachoque en el departamento de Boyacá, Colombia, no pensaría más que mi ministerio está en alguna parte del país de Colombia, porque la mayoría de los coreanos no saben de Siachoque ni del departamento de Boyacá, sino solo dónde queda Colombia. Pero una persona que conoce sobre Siachoque sabría que es un pueblo ubicado en las montañas y que es muy católico, con persecución contra los evangélicos en la región. De la misma manera, el conocimiento y la experiencia de lugares bíblicos tienen mucho impacto en el entendimiento y la interpretación de los eventos y las acciones de los personajes bíblicos. Miremos dos ejemplos bíblicos. El primer ejemplo es una historia en la que muchos cristianos han tenido dificultades de entender las acciones y las palabras de Jesús, y es la historia del encuentro de Jesús y la mujer cananea en Mateos 15, 21 hasta 28. Miremos el texto. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón.
Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: «Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros». Y respondiendo él, dijo: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: «Señor, socórreme». Y él respondió y dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos». Pero ella dijo: «Sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y su hija quedó sana desde aquel momento. El conocimiento geográfico del texto nos ayuda un poco más a entender la intención de Jesús detrás de sus palabras y el nivel de la fe de la mujer. Primero, la región de Tiro y Sidón era una región gentil, y fue la decisión de Jesús ir a esta región gentil con sus discípulos. Por lo tanto, es extraño ver a Jesús responder a la mujer diciendo que Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando el encuentro con ella ocurre en su propia región gentil. En otras palabras, no tendría más sentido si Jesús dijera esas palabras si el encuentro con la mujer hubiera sido en una región judía. Además, Jesús, en su omnisciencia, ya sabía que iba a encontrar con esta mujer gentil en este viaje. Esto nos muestra que Jesús probablemente decidió ir a esta región gentil para encontrarse con esta mujer cananea y probar la persistencia de su fe en la presencia de sus discípulos, a quienes no les gustaban los gentiles, para así mostrarles que los gentiles también encontrarían la salvación por la fe en el verdadero Mesías de Israel, Jesucristo. Esto eventualmente impactaría a los discípulos para llevar el Evangelio hacia toda Judea, Samaria y hasta las confines de la tierra, como dice Hechos 1:8. Segundo, a menos de 5 kilómetros al noreste de Sidón estaba el templo para un dios pagano que se llama Eshmun, el cual era un dios pagano de sanidad. Al parecer la mujer cananea era de esta región, por lo cual muy probablemente sabía sobre este dios pagano de sanidad y su templo. Sin embargo, esta mujer buscó a Jesús y rogó por su sanidad en vez de estar en el templo de Eshmun. Esto también revela que la mujer tenía más confianza y esperanza en el poder de la sanidad de Jesús que en su dios pagano de sanidad. Por consiguiente, pueden observar cómo esta información geográfica nos ayuda a entender más profundamente la intención de Jesús en su conversación con la mujer cananea en la presencia de sus discípulos. El segundo ejemplo se trata del rey Saúl en 1 Samuel capítulo 28, donde después de la muerte del profeta Samuel, el rey Saúl y los soldados de Israel se enfrentaron a los filisteos. Miremos a 1 Samuel 28, 3 hasta 11. Dice: Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra los medium y espiritistas. Y se reunieron los filisteos y fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos: Buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: He aquí hay una mujer en Endor que es medium.
Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron a la mujer de noche y él dijo: «Te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga». Pero la mujer le dijo: «He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a los que son medio mi espiritistas. ¿Por qué pues pones trampa contra mi vida para hacerme morir?». Y Saúl le juró por el Señor diciendo: «Vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti por esto». Entonces la mujer dijo: «¿A quién debo hacerte subir?». Y él respondió: «Tráeme a Samuel». Ya podemos darnos cuenta de que el rey Saúl se ha alejado demasiado de la presencia de Dios, simplemente al ver que, aunque echó a los médiums y espiritistas de la tierra, buscó una para obtener ayuda cuando vio el campamento de los filisteos y tuvo tremendo miedo hasta el punto que su corazón se turbó en gran manera. Pero, ¿cuán grande fue ese temor? Pues bien, curiosamente la geografía nos da una pista. Gilboa, donde acamparon los israelitas, es un monte que se encuentra en el lado sur de Sunem, donde acamparon los filisteos. Pero Endor, donde se encontraba la Medium, era solo a 3 kilómetros al nororiente de Sunem. Básicamente, para Saúl llegar a Endor, tenía que arriesgar su vida y pasar alrededor del campamento de los filisteos sin ser descubierto y así poder encontrarse con la medium. El temor del rey Saúl era tan grande y su desesperación tan inmensa que decidió arriesgar su propia vida y voluntariamente desobedecer el mandato de Dios escrito en Levítico 26 de no buscar a los mediums o espiritistas, un mandamiento que, si se desobedecía, merecía un castigo capital de ser expulsado del pueblo de Dios. Así es cuando la presencia de Dios está ausente. Hay temor, miedo y desesperación que nos deja sin esperanza en las profundidades de la oscuridad. La presencia de Dios es el tesoro más precioso que tenemos para avanzar cada día, y la podemos experimentar por el Espíritu Santo morando en nosotros. Hemos visto entonces la importancia de escalar esta barrera geográfica para mejorar nuestro entendimiento del contexto y hacer una interpretación más precisa.